Él es el doctor José Darío Ochoa Mena, tiene la especialidad en medicina interna y también la especialidad en neurología y neurofisiología, y tiene una maestría en administración de hospitales y salud pública. Actualmente él está adscrito al Hospital Central de Alta Especialidad de Pemex. Ahora sí, discúlpenos, doctor. Sí, de forma de introducción les comentaba, vamos a ver un caso. Este caso me lo mandaron de Puebla como una segunda opinión para ver qué se le podía hacer a la paciente. Es una mujer de 64 años, 4 hijos sanos, hipertensa de 10 años de diagnóstico, aparentemente estaba controlada, salió a pasear a su perrito, de regreso a su casa, comenzó con paraparesis de miembros inferiores de forma súbita y nivel sensitivo a nivel del hematoma T4. Al otro día se esperó en su casa y tuvo desaturación de 74% medida por su hija y disnea también de forma súbita. Ahorita vemos las imágenes. La tuvieron que llevar al hospital Ángeles Puebla, ahí se vio el dímero D elevado 6 veces el valor normal, ferritina elevada. Dentro de todo el panel que le pidieron trombofílico encontraron una mutación heterocigota del gen de la dihidrofolato reductasa, metil. Y en la gregometría notaban que a la aplicación de noradrenalina y ADP, las plaquetas se pegaban, siendo compatible con síndrome de plaquetas pegajosas. En la tomografía que le hicieron, la angiotac, se observó este trombo grande a nivel de... no tengo señalador, ¿verdad? Aquí le puedo poner. Sí. Ahí está. Láser. Vemos aquí el trombo, está volteada, este es el lado izquierdo, perdón, derecho. Se ve cómo está bloqueada la arteria pulmonar, una tromboembolia pulmonar y además toda la hiperintensidad de la médula desde T4 hasta T11. La paciente perdió capacidad de esfínteres. Y aquí la pregunta es, pues, ¿qué le pasó a la señora? Ella era supuestamente sana, estaba bien controlada. Le hicieron la prueba del COVID y salió positiva. Entonces esta señora, este caso, pues muy mal le fue, porque la señora era asintomática y quizás tenía un fenotipo protrombótico con esta mutación, pero el COVID fue el que vino a desencadenar este lamentable suceso que pues la va a dejar discapacitada ya de por vida. Ahora, ¿qué factores, por qué es importante esto de la trombosis en el COVID? Pues porque es una piedra angular para darle el manejo, sobre todo en pacientes hospitalizados. ¿Qué puede influir en una mala evolución de un paciente con la presencia de SARS-CoV-2? Pues la edad, ¿no? Sabemos que con la edad las arterias envejecen. Que presente tormenta de citocinas, no todos van a presentar la tormenta mencionada tantas veces, pero los que tengan el fenotipo, como enfermedades inflamatorias, lo pueden hacer. La activación del inflamosoma, el ensamblaje que se hace a través de los receptores nodales, el RP3, y a su vez que generan la piroptosis, todos estos términos a partir del 2003, digo, los que hicimos medicina antes del 2003, quizás no estemos tan familiarizados, pero a partir del 2003 esto de piroptosis e inflamosoma es un parteaguas en la cascada y señalizaciones de inflamación y protrombosis. La hipoxemia, que por sí misma también se activan receptores, como vamos a ver más adelante, y algo importante es que la contaminación del aire ha hecho que las enfermedades cardiovasculares hayan aumentado. Acá abajo pongo una publicación de que siguieron a 1099 pacientes que se complicaron durante su estancia hospitalaria. Ellos vieron que el 1.1% tuvo enfermedad cerebrovascular, que es a lo que nos interesa saber y ahorita vamos a abordar, y 1.4 tuvo enfermedad coronaria aguda.
Acá les pongo un esquema donde dentro del inflamosoma se tiene que activar vía ya sea por interleucinas o por antígenos. Se tiene que ensamblar el inflamosoma, que a su vez va a activar las caspasas, y si bien recuerdan, las caspasas pues asocian a la apoptosis, pero a este fenómeno se le llama piroptosis. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Otro prototipo de unión entre la inflamación y la trombosis son las trampas extracelulares de neutrófilos. ¿Por qué lo pongo en este rubro? Porque ahorita que avancemos en la plática, tenemos que manejar estos términos: inflamosoma, piroptosis y las trampas extracelulares de neutrófilos, que no son más que el neutrófilo, al ser estimulado por citocinas, empieza a, como su nombre lo dice, a nivel extracelular, a presentar el material del DNA y con histonas. Esto a su vez hace que las plaquetas se activen y se formen, y ayuda a formar los trombos, los coágulos, la microtrombosis y la macrotrombosis. Entonces, estamos hablando de fenotipos protrombóticos, ¿no? Se sabe que hay fenotipos protrombóticos en enfermedades reumatológicas, en enfermedades infecciosas como la sepsis, en otros fenotipos protrombóticos o prototipos de fenotipos protrombóticos. Por ejemplo, y ahora sabemos que el COVID es por sí solo causa trombosis e inflamación. Un prototipo de fenotipo protrombótico, pues es el grupo ABO. Como vimos hace unos meses, pues salía el artículo que a los del grupo A les iba mal, pero estos autores se preguntan, ¿y qué grupo se trombosa más? Ellos encontraron que el grupo B tiene una razón de momios de 6 para esta trombosis, a diferencia del grupo O, que casi pues, no se trombosaba. Todavía está apenas todavía no lo publican. Ahora, como han visto en las otras pláticas, necesitamos unos receptores estimuladores de serina, además de la enzima convertidora de angiotensina 2. Vean cómo también es muy importante el RNA dependiente de RNA polimerasa para saber cuánto está replicando el virus cuando está en sus fases más activas. Y como el virus ocupa tanto el retículo endoplásmico rugoso para fabricar sus proteínas y el aparato de Golgi para envolverse, ¿no? Eso ya lo hemos visto en otras pláticas. También esta imagen pues se ha visto pues en todas las pláticas, en varias carteles. Se entendía en ese momento que la actividad viral tenía una respuesta inflamatoria por ahí del día 10 más menos 2, pero lo que ahora sí se sabe es que en toda la actividad viral tenemos una fase, aquí le podríamos agregar, trombótica. ¿Qué otro fenotipo trombótico o cómo se une la inflamación a la trombosis? Pues es el círculo vicioso. Tenemos disfunción endotelial, diabetes, hipertensión, enfermedades inflamatorias, enfermedades protrombóticas, se genera la inflamación del endotelio, se activan las plaquetas, se aumenta el factor de von Willebrand, se disminuye el ADAMS13, se activan las cascadas de coagulación a través del factor 7, del factor 11 activado, y continúa el proceso del círculo vicioso hasta culminar con la trombosis. ¿Qué relevancia? Pues se sabe de las enfermedades cardiovasculares con estos fenómenos del SARS-CoV-2 y la protrombosis, pues alta. Aquí señalo en rojo
cómo el porcentaje de hipertensos se presentó en aquellos que llegaron a la terapia intensiva, más de la mitad, y así en varios reportes descriptivos. La diabetes, 1/3, más o menos por ahí están todos los reportes. Y la obesidad, pues casi la mitad de a los que les va más mal. Entonces, cuando un paciente está añoso, gordito, hipertenso y o diabético, pues ese es cuando sabemos que quizás le pueda ir mal. Son los factores de mala evolución. Ahora, de los que fallecen, ¿qué enfermedades tenían? Pues la mayoría igual. Obviamente, si la mayoría de los que ingresaron en la terapia eran hipertensos, pues la mayoría que fallece, pues, es hipertenso. Igual, más o menos, 1/3 diabetes. Los anteriores eran chinas, las descripciones, esta es italiana. Y vean cómo el infarto cerebral se queda ahí. O sea, el infarto cerebral no avanza más que al 11%, 8, 11% de incidencia. Y ahorita vamos a ver la prevalencia. Pues, ¿qué se sabía hace unos meses? Pues, se sabía que entraba el virus, causaba una respuesta inflamatoria. La obviedad era de los que tenían placas ateromatosas, pues estas placas se rompían, se activaba toda la cascada para el trombo y pues había enfermedades isquémicas, ya sea arteriales. A nivel de la vena, pues la misma inflamación, disfunción endotelial, pues se hacían coágulos en la vena. Se creía en aquel entonces que quizás con inhibidores de receptores o inhibidores de la IECAS se podía bloquear. Ahora ya no está tan en boga esto, ya más estamos ahorita en la etapa de la trombosis y la inflamación con estos nuevos términos, inflamosoma, factor tisular, como ahorita vamos a ver. ¿Qué pasa en México? El escenario mexicano, pues es esperado que tengamos pues más evoluciones tórpidas y fatales por la disfunción endotelial que maneja nuestra población. La mayoría pues come pues abundantes carbohidratos, tenemos obesidad, diabetes, índices en niños también de obesidad infantil. Y aquí el autor propone que los riesgos cardiovasculares, la disfunción endotelial, pues va a estar mayor en nuestra población. Quizás esto se vaya a expresar, pues obviamente también en la letalidad de la enfermedad. Entonces es obligado que repasemos tantito lo de la enzima convertidora de angiotensina 2. Se sabe que la enzima es una metalopeptidasa que enciende a la angiotensina 2. Su localización está en el cromosoma X. Entonces ese locus, el autor de esta información hace la pregunta, la expresión de que quizás por eso las mujeres no les va tan mal como a los hombres, quizás porque tengan 12 cromosomas X. Es solo una suposición. Se puede expresar la enzima convertida en angiotensina en los pericitos de todos los vasos, incluidos los cerebrales, el miocardio, el túbulo renal, el epitelio respiratorio, el epitelio intestinal. Y es muy importante porque la angiotensina 2 a su vez se va a escindir en 3, en realidad en 4, pero una no tiene expresión clínica, que es la angiotensina 1,9. Muy importante para contrarrestar los efectos de la angiotensina 1-7, ¿no? Porque esta va a contrarrestar todos los efectos de la angiotensina 2, que es vasoconstricción, efectos adversos miocárdicos, inflamación, trombosis, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en general, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, la angiotensina 2 a su vez va a ser la angiotensina 3 con un 30% de su capacidad de hacer vasoconstricción y la angiotensina 4 que casi ya no es activa.
pero la importante va a ser la angiotensina 1.7, va a contrarrestar estos efectos endoteliales vasculares. Aquí les pongo en forma resumida cómo al momento de que llega el virus y disfunciona el receptor de la angiotensina 2, empieza a perderse la actividad a su vez de la angiotensina 1-7. Si eso pasa, la balanza se va a cargar más a vasoconstricción. Aquí entra el virus, ayudado de los receptores estimulantes transmembranales de proteasas. Esta palabra proteasa es la clave de todo este escenario, porque es proteasa tras proteasa, tras proteasa, tras proteasa, hasta que se ensambla el inflamosoma. El inflamosoma secreta interleucina 1 beta y 18, ¿no? Y de ahí empieza toda la cascada de tormenta de citocinas y más trombosis. Entonces, en general, se van a secretar, como ustedes ya saben, la interleucina 6, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral. Estos tres tienen la actividad sobre el miocardio que baja su gasto cardíaco. Muy importante en las manifestaciones neurológicas. Doctor, me siento cansado. Doctor, no me acuerdo de las cosas. A su vez, también se activan los interferones. El interferón va a activar a su vez a los macrófagos. También a los macrófagos los van a estimular y los van a atraer otras citocinas quimiotácticas. Y aquí les pongo esto del NF-κB, porque ahorita estamos en la época de que todos estamos usando dexametasona, a partir del estudio de los británicos, porque el esteroide tiene una inhibición en el NF-κB. El NF-κB, al final, aparte de que todo esto se estimuló, también el factor nuclear NF-κB se activa. El NF-κB, a su vez, tiene la actividad sobre realizar más citocinas y más citocinas. Aquí pongo que el hipertenso y el obeso tienen algo que se llama inflamación estéril, porque tienen niveles aumentados de NF-κB. Aquí nos falta el cerebro en este artículo, la distribución en el cerebro también en los vasos sanguíneos. Sabemos entonces que la angiotensina 1.7 va a ocupar esta vía, la más R, va a ser antioxidante, antifibrosis y antiinflamación, protege. Entonces, ¿qué pasa si se disfunciona la enzima convertidora? Pues no vamos a tener esa protección. Quizás la balanza se está cargando más hacia la fibrosis, oxidación, vasoconstricción e inflamación, definitivamente. Y los macrófagos, ¿cuál es la importancia de los macrófagos? Se hace la liberación de citocinas proinflamatorias. El macrófago con sus peroxidasas, si una persona en las arterias está con placas ateromatosas, pues esas enzimas van a hacer que se rompa la placa ateromatosa, active el factor 7, el factor tisular se libera de las células y se forma un trombo, o un coágulo en este caso, que es la arteria, causando pues anginas, infartos agudos del corazón e infartos cerebrales, entre otros infartos. Con esto, el SARS-CoV-2, una vez que entra y desarrolla el paciente la inflamación y la protrombosis, pues en el cerebro han descrito edema, degeneración neuronal, infartos cerebrales. A nivel pulmonar, que es lo que más ensaña la inflamación, se forman unas capas hialinas, que aparte de que puede provocarle una tromboembolia, se forma la capa hialina, y a su vez genera una oxidación, pues lo ataca por todos lados. El paciente pues no tiene muchas posibilidades cuando llega a esta etapa. Por eso la importancia de los pacientes hospitalizados graves es evitar que lleguen a esta etapa, porque ya con esta etapa pues prácticamente tenemos la muerte anunciada, ¿verdad?
Otros eventos que han descrito, en lo personal a mí en el piso COVID nunca me ha pasado que hagan colangitis. Como la mayoría ya es diabético aquí en la población que nosotros vemos en el hospital de Pemex, pues no sabemos si desarrollaron diabetes o no sabemos si tienen una intolerancia previa y usamos esteroide y les dimos nosotros el empujoncito, ¿eh? Pero se ha descrito también alteraciones a nivel pancreático. A nivel cardiovascular, pues estamos hablando que forma microtrombosis, trombosis, coágulos en las arterias. En el corazón, pues inflamación, miocarditis, edema, infartos. Y en el músculo se describen rabdomiolisis, miopatías agudas, eso que dicen los pacientes, ese cansancio, esa debilidad que tengo. Aquí les pongo este artículo que ellos le dan mucho peso a la oxidación. El COVID empieza como una intoxicación por paraquat. Paraquat, un pesticida usado aún en Asia y en Latinoamérica, ya prohibido en Europa, Estados Unidos y en Australia. Algunos países africanos sí lo usan. Esta plaga que les pongo acá es de un paciente que llegó y se quiso suicidar con paraquat, un colombiano. Se tomó el paraquat y lo hospitalizaron. Le empezaron manejo con acetilcisteína, dexametasona, y a los 10 días miren cómo evolucionó, y el pulmón se le puso igualito como evoluciona el COVID-19. Vean cómo hace unas lesiones. Será por la oxidación. Evoluciona, y a los 10 días, vean cómo en el COVID, le decimos, el peligro empieza a los 10 días, una vez que la oxidación, la inflamación y la trombosis hacen de las suyas, y es de ahí cuando ya no podemos ayudarlos a mucho, ¿no? ¿Cómo podríamos silvanar la trombosis con la inflamación? Aquí les traigo esta propuesta de este artículo con el factor tisular. Les voy a decir por qué. El factor tisular, como ustedes saben, no nada más los coronavirus lo hacen que las células epiteliales lo liberen o que se estimule, sino que otros virus ya estudiados con anterioridad, se ha visto que el factor tisular al activarse, activa unos receptores, ahí va otra vez la palabra, activadores de proteasas, la palabra proteasas, y a su vez esto hace que se forme la cascada de la coagulación. Ahora, lo que proponen ellos es que, al igual que otros virus como el citomegalovirus, el VIH, el ébola, la hepatitis C, el herpes tipo 1, el factor tisular va a la cápside del virus y se pega. ¿Ya vieron? Y no nada más se va a hacer el trombo por la célula epitelial, sino que el mismo virus, a través del factor tisular, va a ocasionar los trombos. Y a su vez estos van a activar los receptores, activadores de proteasas, que a su vez van a hacer el círculo vicioso, pero no nos queda ahí, sino que estos receptores van a hacer la estimulación para secretar citocinas inflamatorias. Y es ahí la propuesta del puente entre la inflamación y la trombosis, uno de tantos, ¿no? Vean, aquí les traigo una micrografía electrónica con sales de oro. Pusieron sales de oro con inmunohistoquímica, partículas cargadas con sales de oro a diferente peso molecular, la sal de oro. Están los fosfolípidos, está el factor tisular, se ve el virus, es antes, el factor tisular se empieza a pegar al virus, las
estos fosfolípidos de la pared también, y es cuando se forma el coágulo. No nada más por la célula epitelial, sino también por el mismo virus. Este es un virus de herpes tipo 1. Ponen ellos sus experimentos in vivo, ponen el factor tisular presente y ausente de los ratones. Ponen ratones desnudos de factor tisular y ven cómo se forma la placa, ya después de que le toman la muestra, y ven que los que no tienen factor tisular no formaron placa. Ahora, a los ratones les ponen un anticuerpo antifactor tisular. ¿Qué pasa? Sí se forma placa, pero no igual que los otros, que no tenían el anticuerpo y tenían obviamente la reacción. Entonces quiere decir que el factor tisular in vivo sí demuestra que hilvana por el propio virus la placa. Otra propuesta que se ha hecho es el sistema calicreína-quinina. Aquí lo que vemos es de que el sistema calicreína-quinina ayuda a que disminuya el trombo, haya vasodilatación, disminuya la oxidación. ¿Qué pasaría si quitamos el sistema calicreína-quinina? Yo al principio pensé que iba a resultar en una trombosis masiva, pero no. Fíjense que lo que pasó es que ellos veían en ratones desnudos que quitaban la calicreína. Esta diapositiva la pongo para que vean los receptores transmembranales a los que llega la bradicinina, a los que llega la calicreína. Yo pensé que iba a haber mucha trombosis, pero no. El cuerpo lo que hizo de estos ratones desnudos fue que se inclinó más la balanza hacia la angiotensina 1-7. O sea que en lugar de que la angiotensina 2 tuviera mayor actividad, aumentó la actividad de la angiotensina 1-7 al notar que no tenían los sistemas bradicinina-calicreína. Y por lo tanto, hubo menos trombosis. Entonces no es como tan fácil decir, voy a inhibir este receptor y va a resultar en una disminución de la trombosis. No es así, porque ya a la hora en vivo ya se comporta diferente, como por ejemplo en este caso. Y entonces el sistema calicreína-quinina está relacionado con la angiotensina 1-7, siendo así que la homeostasis vascular se compensa al notar su ausencia, ¿no? También lo que se ha notado en estos fenotipos protrombóticos, pues es el aumento del factor de von Willebrand, y a su vez el que lo regula, que pues es el Adams 13, ¿verdad? Tomando las proteasas, tenemos proteasas en todos lados, proteasas para entrar el virus, proteasas para hacer las vías de señalización y a su vez secretar interleucinas, en este caso interleucina 6. Proteasas para activar receptores estimuladores transmembranales que activan mayor secreción de factor de von Willebrand. La respuesta innata, se activa el complemento, el complejo ataca-membrana, y junto con el von Willebrand ayudan a formar el trombo. Tenemos proteasas para que inhiban al activador del plasminógeno y se ven contrarreguladas al momento de la respuesta ante el COVID. Entonces, en general tenemos, entra el virus, las citocinas se liberan, pero a su vez ya se está formando los coágulos, esa es la teoría, y las células endoteliales, en lugar de inclinar la balanza a la interleucina 1-7, no, aumentan más factor de von Willebrand, disminuyen el inhibidor del activador del plasminógeno. O sea que
ponen todo el escenario propicio para que se haga el trombo o el coágulo. Aquí, pues, este es una serie de autopsias de los alemanes de 12 pacientes. De los 12 pacientes, ellos observaban que la mayoría tenía trombos en las arterias pulmonares. Vean, aquí se ve el pulmón, todo lo morado está infartado. Vean cómo está infartado en la macro. En la macro abren las arterias pulmonares y el trombo. Son trombos grandes, o sea, no es un trombo chiquito, pero además tienen trombos chiquitos, que eso es lo que también ya se sabe. En la preparación microscópica. Vean aquí, se trombosa a todos lados de tal forma que los pacientes hasta presentaban trombosis en las venas prostáticas. O sea, lugares inimaginables como el caso que les puse, o muy mala suerte que le dio en la arteria espinal anterior el trombo. Vean, en las preparaciones ellos describen como la membrana, hay una membrana que se hace hialina, gruesa, evita la hematosis, el intercambio gaseoso. Aquí está con citoqueratina. Vean cómo está la membrana cubriendo todo el alveolo. Vean cómo se hacen. Pero además de eso, imaginen, tenemos la membrana y de repente tenemos el trombo. Entonces, pues no hay para dónde moverse una vez que está pasando esto. En el miocardio veían, y en el miocardio y en otros lugares, veían cómo las células inflamatorias iban y hacían, en este caso, la carditis, ¿no? Bueno, ¿y qué se ha descrito de la incidencia de las trombosis y todo esto? En la trombosis venosa profunda, en general han visto que máximo en las publicaciones se ha visto en un 8% en general. Y muchas pasan pues, subdiagnosticadas. El paciente con COVID grave no puede estar trasladándose por todo el hospital a diestra y siniestra. No puede estar yendo a que le hagamos Dopplers, no puede estar yendo a que le hagamos angiotomografías a cada rato. Entonces, esto está subdiagnosticado. En la terapia intensiva, a veces tienen un poquito más de oportunidad de hacer los estudios, pero ha llegado hasta el 35% la incidencia. Paciente sano que no se conoce con trombosis y de repente se le diagnostica durante su hospitalización. La incidencia de la tromboembolia pulmonar, en general, la han descrito hasta el 6.6. Y en la terapia intensiva igual sube hasta el 35%. Lo máximo, ¿no? Los techos. El EBC isquémico. En general, pues, como vimos, lo describen en poblaciones grandes hasta 1.1. Hay unos que lo describen un poquito más en general. Y en la terapia intensiva, 6.6, 8%. Ahora, ya que vimos que sí, ya hay mucha teoría, se cree que pues ya van de la mano con mecanismos moleculares ya conocidos, incluso ya modelos en ratones de otros virus. ¿Qué es lo que nos va a dar una pauta para saber que van a morir más? Pues en general estamos con estas dos informaciones. El PADO score, que si es más de 4, la mortalidad se puede ir hasta 64%, ¿no? Y el dímero de 6 veces el valor normal de cada laboratorio. Aquí es de cada laboratorio, así lo describen, sobre todo los hematólogos, porque los valores de referencia van a variar, ¿no? Entonces, esas dos cosas hay que tenerlas en mente para cuando ingresa un paciente con COVID grave, pues rápidamente vemos. Lo más rápido es ver el valor de dímero D, ¿verdad? Ojalá tengamos en todas las instituciones dímero D, ¿verdad? Eso fuera algo deseable. No me detengo mucho aquí. El PADO score prácticamente es lo que ustedes ya saben, los factores protrombóticos, pero como ven, puede haber otros fenotipos protrombóticos, no a fuerza tener cáncer o una trombofilia, ¿verdad?
ahora ya están buscándole hasta el grupo ABO. La edad arriba de 70 años, tener falla cardíaca, respiratoria, infartos previos, obesidad, las hormonas. Los criterios de la coagulación intravascular diseminada también los podemos calcular a la hora de que recibimos un paciente. Ahora, el dímero D pues, lo vamos a manejar como aumento fuerte, como más de 6 veces el valor normal. Quisiera yo que en todos nuestros hospitales tuviéramos estos marcadores, ¿verdad? Pero pues a veces no se puede. Y nos tendremos que ir simplemente con los antecedentes del anterior. Otra estrategia para valorar cómo vamos a anticoagular a nuestro paciente, pues sería calcular el riesgo de sangrado, siempre tenerlo en mente. Pacientes con daño renal, pues hay que calcularle la dosis, ¿no? A todos los pacientes con daño renal. Ahora, algo bien importante, ¿por qué pongo esto aquí? Porque si uno ocupa las escalas sin criterio, es porque o se está muy novato en la clínica o se es muy cuadrado. Si a mí un paciente me llega con enfermedad reumatológica, le puse un catéter venoso central y aparte tiene falla hepática, pues ya prácticamente me está dando un riesgo alto de sangrado. Y si soy inexperto, pues voy a decir, no le pongo anticoagulante. Yo diría que no. A todos los pacientes con COVID grave hay que ponerles anticoagulación. ¿Ok? No porque estos nos marcan una pauta. Hay riesgo de sangrado, sí, pero creo que el riesgo no va a sobrepasar del beneficio con todo el antecedente que venimos cargando en las diapositivas previas. Si sabemos que lo que nos está matando es la trombosis o el infarto, pues hay que anticoagular. Con el riesgo de sangrado, sí. Ponemos más atención nada más en este tipo de pacientes. Otras escalas que tenemos que tener en mente cuando llegue el paciente es el TIMI score, por si llega el paciente con angina o con elevación de algún biomarcador cardíaco. El Grace Score también podríamos calcularlo. Si tenemos la mínima sospecha, pues lo calculamos. Y si vemos que tienen un riesgo alto, pues le damos mayor anticoagulación incluso. En el caso de neurología, pues el CHA-2-VASc y la fibrilación auricular, pues si vemos que tantito está alto, pues anticoagularlo total. Si llegara a tener un ataque isquémico transitorio, vemos el ABCD2, lo podemos calcular también. Todo esto las puse para hacer el recordatorio que un paciente COVID no es nada más llegar, ponerle oxígeno, receta de cocina. Hay que valorar si en realidad sí tiene un riesgo alto de hacer otra cosa, ¿no? Ahora, si en nuestro hospital, afortunadamente llegamos a tener los marcadores, pues prácticamente se han descrito ya la coagulopatía asociada al COVID, ¿no? Vean la diferencia de la coagulopatía asociada al COVID con la coagulación intravascular diseminada, perdón, y la coagulación inducida por sepsis. Principalmente es pulmonar. Y aquí abro un paréntesis. ¿Será que la trombolisis en pacientes con COVID se tenga que hacer una vez? Es una pregunta, porque estuve buscando y no hay una respuesta al momento. ¿Se tenga que dar la trombolisis? ¿Tenga que dar el beneficio de la trombolisis? Bueno, el paciente no mejoró. Lo voy a bajar a terapia porque de la noche a la mañana toleraba con mascarilla al 90% y de repente desatura y no mejora y ya pasaron 15 días de que está ahí. ¿Será la respuesta inflamatoria o será que ya se nos trombosó? Y si ya se nos trombosó, ¿será que pueda sobrevivir si lo trombolizamos? Esas son preguntas. Vean cómo en la coagulación asociada al COVID los pacientes casi no van a sangrar, como en la coagulación intravascular diseminada o incluso en la inducida por sepsis.
El dímero D pues se eleva al máximo porque en este caso pues, la coagulación hace también microtrombosis, como vimos en las venas prostáticas, y los niveles de fibrinógeno pues también van a aumentar muchísimo. Serían las diferencias, y en lo demás, pues quizás no nos va a aumentar la protromina activada ni las plaquetas nos las va a bajar tanto, aunque se pueden bajar desde un principio por su uso, ¿no? Y esto sería como la diferencia entre estas tres. Ahora, para desaburrirlos, porque ya llevaba yo mucho con citocinas y todo eso. Vamos a ver un caso. Este caso sí fue ahí en el hospital. Una mujer de 54 años, hipertensa. Parecía que era irregular, no sabemos por qué era no derechohabiente del hospital. Ella inició con rinorrea, ella es originaria allá de Mérida, empezó con rinorrea allá en Mérida, hiposmia por 2 días, después, como ella tiene una empresa, pues tuvo que viajar a Cancún, luego de Cancún a la Ciudad de México, estuvo 4 días acá en la Ciudad de México. Viajó a Monterrey, o sea, ya llevaría 6 días, y luego 2 días más a su regreso a la Ciudad de México, presenta disnea y fiebre. La ingresamos ahí a hospitalización, y a las 12 horas tuvo un empeoramiento de la disnea, la gasometría empeoró con una PAFI de 78, se decidió intubarla y trasladarla a la terapia intensiva. Estuvo 23 días en la terapia intensiva, intubada, se logró extubar, pasa al piso nuevamente pero ahora ya con traqueostomía y sonda nasogástrica. Al momento en que la revisamos, yo la veía en mutismo acinético, no. Parecía que yo sospeché, esta señora tiene un infarto en la arteria pericallosial, ¿no? O calloso marginal. Pero después de 48 horas empezó a interactuar, pero ahí es cuando ya se evidencia la hemiplegia del hemicuerpo izquierdo, le hacen la tomografía y lo que encontramos es un infarto antiguo, lacunar chiquito en la cápsula interna del lado derecho. No encuentro otra cosa, si acaso aquí, pero la verdad es que no se ve datos tempranos de infarto. Y entonces la señora, pues al momento en que le quisimos hacer la resonancia, pues no nos dejó, ¿no? Esto no nada más nos pasó con esta señora, esto porque me acordé de este caso y lo puse. Nos ha pasado como 6, 7 ocasiones de que llegan, sobreviven al COVID, pero se infartan. Y algunos no logran sobrevivir. Ahora, ya pasamos de la trombosis, la inflamación, ahora vamos al tercer rubro de esta plática. El sistema nervioso central. ¿Cómo ingresa el SARS-CoV-2 al sistema nervioso central? Pues por vía hematógena y por una transinapsis axonal retrógrado. El axonal retrógrado, pues ahí es donde se asocia a hiposmia, degeneración neuronal. Recuerden que todo lo que sea transináptico llega a ser degenerativo, neurodegenerativo, la rabia, los virus del herpes, en este caso el SARS-CoV-2. Vean cómo en otras descripciones llega hasta tener un antecedente de EBC hasta el 8% en población general. Pero en COVID, en COVID. Y vean cómo en población general sin COVID es menos. O sea que, pues, por obviedad de razones, hablando de toda esta disfunción endotelial y enfermedad arterial, pues parecía obvio, ¿no? Que iban a ser mayor los que tienen ictus y pudieran tener COVID. ¿Y qué pasa con el pronóstico? Pues resulta que si tú ya te infartaste y te da COVID, según lo que el prospectivo que ponen aquí en este artículo, tienes 3 veces más probabilidad de morirte. O sea que ya estás muy lábil a la hora que te da el COVID.
Dos casos que ponen ahí. Vean como uno tiene un infartitos chiquitos y otro tiene un infarto total, ¿no? La tomografía en este caso, la radiografía, o sea que puede variar también la extensión del infarto. ¿Y qué pasa en el infarto y en el COVID? ¿Qué pasó en Nueva York? Aquí traigo este artículo. Y ellos usaron solo un 12% de trombolisis. No fue a todos, ¿verdad? Y eso que los tenían hospitalizados. Y las causas del infarto, pues el 65% fue criptogénico, o sea, no supieron por qué se infartó. O la respuesta obvia es que pues, se infartó por el COVID, ¿verdad? Ya una vez viendo todo el antecedente del que es protrombótico. Concluimos que el ictus pues, aumenta 3 veces el riesgo de fallecer, pero parece que el ictus no es una de las complicaciones principales, ¿verdad? Sin embargo, las complicaciones neurológicas, como a todos ustedes se les hizo llegar esta alerta epidemiológica, después de las respiratorias, son las más frecuentes. El accidente cerebrovascular quizás no, pero las encefalopatías, la anosmia, la disgeusia, la ansiedad, la depresión, se ha descrito rara vez el Guillain-Barré, la neuritis óptica, problemas del sueño, una disfunción cerebral, no sé si sea microtrombótica e inflamatoria, que no puedas integrar bien el sueño, no sé, son preguntas también. Complicaciones neuropsiquiátricas, deterioro cognitivo, la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento y funcionamiento y la pérdida neuronal difusa que sabíamos que era por el viaje transináptico, psicosis y la disfunción neuromuscular que hasta ahora no he visto yo y procesos desmielinizantes. ¿Y qué va a pasar? Pues puede ser en semanas, meses o quizás más tiempo. También va a ser la interrogante a futuro. En el Lancet Neurology pueden encontrar esta gráfica. Me gustó mucho porque pone en la parte de arriba el diagnóstico, ¿no? Desde que uno encuentra el RNA hasta que ya se hacen los anticuerpos de memoria. Y como la presentación ya sea síntomas generales, y aquí en medio ellos proponen que pudiera estar la mielitis, la encefalomielitis diseminada aguda, las encefalitis propias del virus o de cualquier otro virus, síndrome de Guillain-Barré, vean cómo ponen desde el día 0 hasta el día 14, donde en esta segunda semana es donde pudiera haber las complicaciones más letales, y la neuropatogénesis, que sea parainfecciosa, inflamatoria, posinfecciosa, inflamatoria, o vascular, que era lo que estábamos hablando, durante la infección. Ahora vean lo que tenemos que buscar de las complicaciones en el sistema nervioso central. Tenemos que buscar propias del virus, ¿no? Como les decía, que el virus inflama nervios, encéfalo o médula. O inmunomediado por el virus. Mononeuritis. Tuvimos a una compañera que le dio una mononeuritis del nervio óptico, quedó sin ver un par de semanas, con bolos mejoró. Salió con SARS-CoV-2 positivo. No otro síntoma más que la neuritis óptica. Afortunadamente recuperó la vista al 100. Síndrome de Guillain-Barré, este sí no me ha tocado. Hay descripciones. Mielitis transversa por COVID, no me ha tocado. Lo han descrito. Un NEMDA, no me ha tocado. Estas las han descrito, las describieron casi al principio, las encefalomielitis necrotizantes con hemorragia. Parkinsonismo postencefalítico, pudiera ser, lo veremos. Cerebralitis agudas. Y el síndrome de fatiga crónica post-COVID, pues sería una manifestación
un tanto más rayándole a lo neuropsiquiátrico. Complicaciones cerebrovasculares, las que hemos hablado, desde el ataque isquémico transitorio hasta la hemorragia. Las neuromusculares, la mialgia, la rabdomiolisis y las neurooftalmológicas que ya comenté. Vean cómo si tuviéramos a disponibilidad todos un resonador y tenemos un paciente con una manifestación a nivel central, tengo un paciente, va a decir el médico, está como loco, ve personas, tiene delirium, va a decir primeramente el médico COVID, incluido yo, ¿verdad? Tiene delirium, es por la hospitalización, búscale un desequilibrio electrolítico, es por la infección, tiene hipoxia. Y si fuera una encefalitis límbica, ¿cómo lo podríamos nosotros clínicamente diferenciar? Pues el delirium es, por definición, es intermitente, ¿ah? Las encefalitis límbicas, no, esas están. Y si se acompaña de crisis epilépticas, pues ya hay que ir sospechando una encefalitis. Una encefalitis necrohemorrágica, vean aquí, cómo se ve, aquí es un flare, como se ve la sustancia blanca, totalmente hiperintensa. Parece una densidad protónica, se ve la sangre, el grupo M, o es una inversión. Y acá un infarto, ¿no? Una tomografía simple. Ahora, una pregunta que se hace este autor. ¿Es posible que los coronavirus persistan en células residentes del sistema nervioso central y puedan ser cofactores relacionados con exacerbaciones clínicas o con el desarrollo de manifestaciones neurológicas a largo plazo en sujetos genéticamente predispuestos? O sea, en términos breves, ¿es posible que el COVID ocasione enfermedades neurológicas crónicas? Pues lo que se ha reportado es que efectivamente hay enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple y la neuritis óptica han encontrado presencia de otros coronavirus, ¿verdad? Todavía no. Coronavirus diferentes aislados en el líquido cerebroespinal de estos pacientes. ¿Será que los virus causen enfermedades neurológicas? ¿Será que el SARS-CoV-2 vaya a ocasionar un brote, una epidemia de enfermedades neurológicas, de esclerosis lateral amiotróficas, de esclerosis múltiple? Eso también es otra pregunta, que solo el tiempo nos lo va a decir. Ahora, normalmente lo que hacemos cuando llega un paciente COVID, vemos que es un COVID grave, se hospitaliza. Tiene el dímero D alto, en este caso, en este algoritmo de la guía española de trombosis, más de 3, pero ya es alto, más de 3. Más de 6 es para saber si quizás se nos va a morir el paciente. Ferritina, hasta interleucina, ojalá, ¿verdad? Pudiéramos hacer eso. Si tenemos todo esto, pues ya sabemos que tenemos que anticoagular al paciente. Le hacemos todas las escalas que queramos, pero aún así hay que anticoagularlo, a pesar de que tenga un riesgo muy alto. Nada más hay que ajustarlo a la dosis, a la función renal siempre, enoxaparina, que es lo que usamos más acá en la Ciudad de México. Pero el paciente tiene 20,000 plaquetas, doctor. Va a hacer una plaquetopenia asociada al uso de heparina. No le hace. Con 20,000 lo podemos dar el anticoagulante. Se permite. La tabla que supongo que todos tenemos ahí pegada en el hospital. Menos de 80 kilos, 40 miligramos. Más de 80 kilos, 60 miligramos. Siempre calculándolo a la función renal y al riesgo. O sea, la clínica, el riesgo, las escalas. Ahora, si ya tenemos una sospecha de tromboembolia pulmonar, de trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar son dosis altas, 1.5 por kilo. Todavía trombosis venosa profunda podemos 1 por kilo.
una dosis intermedia. Si no sabemos no tenemos idea, pues nos guiamos con esto. Más de 80, menos de 80. ¿Ok? ¿Qué hacemos al darlo de altas? Algunos dicen, dale otros 14 días. A algunos, como es el caso de nosotros, pues no les damos más. Afortunadamente no nos ha regresado nadie con una tromboembolia. ¿Qué pasa de los otros medicamentos? La citromicina, el ritonavir, que todavía siguen dando en muchos lados. Todavía he visto que algunos siguen dando hidroxicloroquina. Si hacemos que el corazón se alente, se taquicardice, tenga alguna arritmia, podemos tener manifestaciones neurológicas. Entonces, mi recomendación es, pues, no darlos, ¿verdad? Haciendo una semblanza de todos los mecanismos. Aquí les pongo, ahí pueden ver la bibliografía. Todo lo que platicamos hoy viene en estos esquemas de este artículo. Cómo al ingresar el SARS-CoV-2 va a activar entonces mecanismos como las trampas extracelulares de neutrófilos, término que debemos ya de manejar. Cómo va a aumentar el factor de von Willebrand. A su vez, al mismo tiempo se están secretando ya interleucinas, citocinas inflamatorias, factores nucleares. Cómo el factor tisular pudiera ser el puente entre inflamación y trombosis. Cómo todas las proteasas, todos los receptores activadores de proteasas son importantes en el desarrollo de todas estas vías. El inflamosoma, que es lo que veo que en estos no nos están, pero supongamos que aquí viene el inflamosoma. En esta área estaría el inflamosoma, se ensambla, genera la tormenta de citocinas. Y finalmente, pues tenemos la inflamación y el trombo, que nos va a generar tromboembolia, infartos cardíacos, infartos cerebrales, infartos arteriales, trombosis venosas profundas. Ahora, han salido varios artículos tratando de evitar llegar a esto. Parece que la respuesta al momento es vías de señalización. La vía JAK. La vía JAK se ha visto que inhibe citocinas proinflamatorias. Y no nada más citocinas inflamatorias. La proliferación de células. Si vemos que los neutrófilos hasta trampas extracelulares producen, pues no es de extrañarse que al inhibir esta vía, estemos inhibiendo todas estas vías, ¿verdad? Vean este ensayo clínico doble ciego de los chinos. A pesar de que fue multicéntrico, pues nada más alcanzaron 40 pacientes. Vean cómo en la mejoría clínica, aunque no es estadísticamente significativo, tiene mejoría clínica con el uso de ruxolitinib. No hubo muertos en el grupo de ruxolitinib. Y obviamente pues no hay diferencia pues porque los grupos eran de 20, 1 y 1, ¿eh? Podría ser al revés, pero bueno, se tendrá que juntar más población. Y vean cómo la linfopenia mejoró. ¿Será que todas estas vías que nosotros decimos, bueno, ¿y por qué hay linfos bajos si estimula la inflamación? Debería haber linfos altos, ¿no? Pues como les repito, en los modelos animales de la calicreína, a veces el cuerpo para hacer la homeostasis hace lo contrario. El tocilizumab. Vean cómo la interleucina 6 no nada más interactúa, el tocilizumab interactúa con la interleucina 6, pero la interleucina 6 no nada más es
proinflamatoria de citocina, sino que también indirectamente se inhibe la vía JAK. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? No es porque me lo haya yo imaginado. Este es el artículo de los chinos de 21 pacientes que usaron tocilizumab y todos los parámetros mejoraron. Mejoró el uso de oxígeno, disminuyó. Mejoró la oxigenación en la arteria. La curva térmica se mejoró. Y la PCR disminuyó, ¿no? ¿Por qué comento de estos dos? Porque nosotros tuvimos un mes que estuvimos tratando a los pacientes con tocilizumab y con ruxolitinib. Y hubo un momento en que, por azares de la terapéutica que empleábamos, se mezcló y vimos que los pacientes que estaban a punto de intubarse mejoraron. Esto es algo muy sentido, esto es algo muy del clínico COVID. Todos empezamos a ver que mejoraban. Repetimos la fórmula y mejoraban. Y así una veintena de pacientes, solo en ese mes fue el mes que menos bajamos pacientes a terapia. ¿Será que al inhibir esta vía JAK2, estamos inhibiendo el factor inflamatorio y protrombótico? Otra pregunta más. Y quiero finalizar con el uso de la aspirina. La aspirina de entrada nunca se las quitamos a los pacientes que tienen un stent, que tienen ya un EBC conocido. Además le damos la enoxaparina. Sí, además le damos la enoxaparina. ¿Nos ha sangrado algún paciente en el piso? No, no nos ha sangrado algún paciente en el piso. Pero los pacientes ambulatorios, ahora he escuchado mucho de que mezcla 2 aspirinas en un vaso de agua más vitamina C, remedios. Y siempre como clínico nos preguntamos, ¿será que en un futuro salga un artículo bien hecho donde digan que la aspirina siempre sí se tenía que usar en pacientes ambulatorios? Vean aquí la pregunta que hace este autor. Y pues el mecanismo que propone, pues inhibiendo el factor nuclear NF-κB, ¿no? Y con otros virus, ¿cómo puede inhibir otras vías de proliferación de receptores virales? En otros virus, lo que se sabe. Y en resumen, pues pone esta imagen. Otras preguntas que puse es la del trombolítico, que ya la planteé, la de la aspirina, la combinación de estos dos, tocilizumab, ruxolitinib o algún otro. Y en el futuro, ¿se va a ver más enfermedades autoinmunes o neurodegenerativas? ¿Vamos a tener una epidemia de esto después de la epidemia del COVID? Las conclusiones básicas, pues el SARS-CoV-2 asocia respuesta inflamatoria y trombosis por sí mismo. Además, desencadena en el huésped respuesta inflamatoria y trombosis a varios niveles. La disfunción endotelial, por lo tanto, es directamente proporcional a las complicaciones vasculares. El manejo oportuno con anticoagulante e inhibidores de la inflamación, que en este caso está en boga la dexametasona, será la mejor estrategia del manejo en piso COVID de pacientes graves hasta que se haga la vacuna. El sistema nervioso central y periférico pues son susceptibles de ambas complicaciones, tanto las inflamatorias como las trombóticas, y aquí le voy a agregar quizás las neurodegenerativas. Aún no tenemos evidencia clínica científica del manejo trombolítico en COVID, si es que se mueren más, si es que se secuelan más, y pues prácticamente es todo lo que les traje de la revisión. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Gracias, doctor.
Muchas gracias. Bueno, les recordamos a todos los participantes en esta sesión que están invitados para participar. Si quieren que les demos el micrófono, levantar la mano, por favor, desde su aplicación. Mientras tanto, tenemos algunas preguntas. Pregunta Trujillo HC Romita. De acuerdo a su experiencia, el uso de antiagregantes, plaqueta tipo clopidogrel en pacientes sin factores de riesgo y con factores deben usarse, y de ser así, ¿a qué dosis? Mira, hasta ahorita lo que hacemos y se sabe es que si tú tienes el uso previo de clopidogrel 75 miligramos o aspirina Protec 100 miligramos, no lo suspendas. Sin embargo, no es seguro si hace bien o hace mal usar aspirina en un nuevo inicio si estás asintomática o ambulatoria con la presencia de SARS-CoV-2. Esa es una de las preguntas que los ensayos clínicos bien hechos la van a contestar. También esta misma persona, Trujillo HC Romita, pregunta, ¿qué inmunomodulador usted recomienda? Pues mira, ahorita la recomendación que se sabe por la evidencia clínica, por ensayos clínicos, pues es el uso de la dexametasona. La dexametasona tiene la virtud de ser económica, pero tiene muchas desvirtudes. Puede en agudo subir la presión, subir el azúcar, causar debilidad, si te llega a dar una miopatía. Pero es el único que ahorita hay una evidencia sólida. Todos los demás es pura experiencia, puro empirismo. ¿Ok? Ok, muchas gracias, doctor. Manuel Alejandro pregunta, ¿recomiendan el uso de dabigatran? Qué bueno que me preguntaste eso. En una diapositiva se me pasó mencionarlo. En una diapositiva, no es dabigatran, es rivaroxaban, el que usan un inhibidor del factor 10A, porque el artículo se llama así, anticoagulantes antiinflamatorios. Y era porque como bloqueaba el 10A, que a su vez estimula las proteasas estimuladoras, los receptores de proteasa, estimuladores de proteasa tipo 1, se provoca una respuesta inflamatoria. Entonces, al inhibir este factor 10A, la propuesta era de que a su vez no nada más evitabas la anticoagulación, la trombosis, sino que también hacías un efecto antiinflamatorio. Es pura teoría, ¿eh? Pura teoría. ¿Se pueden usar? Sí se pueden usar. Si no tenemos enoxaparina, pues las guías de trombosis pues no contraindican el uso de anticoagulantes orales. Pero no sería el dabigatran como el que quizás se pudiera usar. Por la teoría, sería más rivaroxaban. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Gabriela. Ella pregunta, ¿hay evidencia clínica de lesión por COVID en los nervios periféricos? Mira, sí se han reportado síndromes de Guillain-Barré. El Guillain-Barré pues es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda. Esto es inmunomediado, ¿eh? Ahora, si tú me preguntas, ¿hay un ensayo o hay una descripción de casos de que les hicimos neuroconducción a todos los pacientes con COVID que vimos y notamos que hubo una disfunción de sus nervios? No lo hay. Sin embargo, los pacientes sí refieren, llegan a consulta, ya después, bueno, acá en mi consulta privada me han llegado y me dicen, doctor, desde que me recuperé del COVID, siento parestesias, siento dolor. ¿Por qué podría ser eso? Recordemos que la enfermedad hace microtrombosis. Si hubiera una microtrombosis en la vasculatura nerviosa, no me extrañaría que hubiera neuropatía periférica. Ahora, la respuesta va a ser, pues, hacer una neuroconducción a todos los que tengan
la enfermedad. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Lili Yáñez. Ella pregunta lo siguiente: ¿cuál es el pronóstico que se espera en un paciente de 60 años que desde hace 3 años tiene trombosis venosa y está tomando clopidogrel? Y además, bueno, ha presentado repentinas infecciones de vías urinarias y en este momento da positivo a COVID. Ok, me dijiste que es pura trombosis. Trombosis venosa, ajá. Ahora, fíjate, ahí la respuesta va a ser bien importante saber por qué es la trombosis. Si sabemos por qué es la trombosis, pudiéramos saber quizás cómo le va a ir. Tendremos que calcular entonces los scores y ver el dímero D de este paciente, para yo poderte decir, ¿sabes qué? Tiene un alto riesgo de complicarse. Por la edad y por la trombosis, pues tiene un alto riesgo de complicarse. Pero ¿qué tanto tiene de riesgo de que quizás pueda empeorar e incluso perder la vida? Pues eso solo calculándolo con los marcadores que platicamos, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Consuelo. Ella pregunta, con sus recomendaciones, ¿qué nos podría decir acerca de si hay problemas en la memoria en los recuperados por COVID-19? Nuevamente, los pacientes que me han llegado ahí al consultorio sí se quejan de que han perdido la memoria, de que no pueden dormir bien. Eso sí es verdad. Ahora, si se van a recuperar o no, claro que se tienen que recuperar. Normalmente las enfermedades agudas en el sistema nervioso son bien compensadas, pero va a depender de algo que le decimos reserva cerebral. Si tiene una baja reserva cerebral el paciente, que ya sea añoso, que tenga diabetes, hipertensión, enfermedad de pequeño vaso, pues va a ser más difícil que se recupere. ¿Ok? Pero en teoría se tendría que recuperar. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Rosalía. Ella pregunta lo siguiente: ¿qué utilidad tiene la colchicina en COVID-19 leve? Ya que, bueno, en mi hospital es manejado como, por el médico internista de primera instancia. Mira, la colchicina se ha usado desde hace muchos años por la especialidad de reumatología. Incluso la colchicina la describía el Harrison en su 11ª edición como un inhibidor del NF-κB y por lo tanto inhibidor de la fibrosis. Sin embargo, repito, no hay ensayos ni evidencia clínica al respecto. En aquel entonces sí salieron 2, 3 artículos para que evitara la fibrosis y no hubo mayor diferencia. Creo que pues es un manejo empírico como muchos clínicos lo hemos hecho. No se trata de juzgar a nadie, pero sí hay que tener ese juicio, pues saber que estamos haciéndolo quizás de buena intención, pero no hay evidencia, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Juan Manuel Cano. Él pregunta lo siguiente: doctor, ¿qué opina del uso de Rivaroxaban posterior a la recuperación de COVID-19? ¿Se puede usar? Sí, se puede usar. Las recomendaciones por paneles de expertos: ¿puedes usar anticoagulantes orales? Sí los puedes usar. Nuevamente, no se sabe si les va mejor o peor, ¿eh? No se sabe si evitan o no una trombosis, allá al nivel de ambulatorio, ya de una vez dado de alta el paciente. Muy bien, pues si alguno de ustedes tiene alguna otra participación, alguna pregunta o si quieren hacer uso del micrófono para comentar directamente con el doctor, mientras ustedes se animan, pues preguntarle, doctor, si usted quisiera enfatizar algo o cerrar con algo de la sesión que se comentó. Pues solo recordarles que es un arte el manejo de este síndrome, porque no es nada más una receta de cocina. Siempre hay que individualizar al paciente y tener mucho cuidado con las buenas intenciones, ¿eh? Aquí señalé que nosotros por azares del destino dimos una combinación de medicamentos y vimos que resultaba,
pero no tenemos en modelos estadísticos la evidencia. Siempre, desde que está la estadística en medicina, hemos sido, como dijera la gente en general, hemos sido más atinados. ¿Ok? Ándale. Bueno, pues hay bastantes comentarios donde lo felicitan ampliamente. De hecho, nosotros consideramos que su presentación ha sido extraordinaria porque nos trajo una temática muy compleja y muy detallada. De hecho, nos dicen que si en alguna otra ocasión puede venir a dar una sesión, entonces pues ya lo estaremos invitando, doctor. Claro que sí. Y pues no sé si hay alguna otra cosa. ¿No? Ok. Bueno, pues entonces les damos las gracias, las gracias a usted por su participación. Sí, gracias a ustedes. Y nos vemos entonces el día de mañana. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego a todos.